Mediciones realizadas en un suministro de aire húmedo indica que a una presión de 1 atmósfera la temperatura de bulbo seco fue 20 grados Celsius y la temperatura de bulbo húmedo 12 grados. Determinar su humedad absoluta, su humedad relativa, su punto de rocío, su entalpía, su temperatura de saturación adiabática, su volumen específico, su porcentaje de saturación, su presión parcial de vapor y su composición molar. Una corriente de aire húmedo, cuyas características son presión en atmósferas. La temperatura de bulbo seco es simplemente la temperatura del aire nada más, ¿okay? Y por otro lado, la temperatura de bulbo húmedo, esto lo podemos resolver de varias formas, ¿no? Una alternativa puede ser utilizando las ecuaciones que están relacionadas con la humedad, y otra alternativa puede ser utilizar la carta ciclométrica. Dado que la presión del aire es de 1 atmósfera, la carta ciclométrica está justamente a 1 atmósfera de presión. Entonces también podríamos utilizar la carta ciclométrica. Entonces vamos a tratar de hacerlo de diferentes formas esto. A ver, estos son los datos. Voy a colocar aquí la misma información por aquí, pero en términos de unidades de temperatura absoluta. Bien. Ya, todo eso tenemos que determinar a partir de esta información: la presión del aire húmedo y su temperatura y la temperatura de bulbo seco. Entonces, vamos a ver diferentes formas de cómo calcular esto. Lo primero, a través de la carta ciclométrica. Tengo que ubicar estas dos temperaturas, la de bulbo seco y la de bulbo húmedo, y para ello aquí 12 grados, aquí es 10, 11, 12 grados Celsius, y bajo por esa diagonal hasta que corte o intersecte a la temperatura de bulbo seco. A partir de ahí, entonces ya tengo este punto de intersección, este punto que está aquí, y ya tengo aquí la humedad. La humedad, aproximadamente, aquí está en gramos por kilogramo, así que pasarlo a kilogramo, 5,6 aproximadamente. Entonces aquí sería 0.056, nos falta un 0 más, 0,56. La humedad relativa, bueno, para la humedad relativa tengo que ver estas líneas que bajan en diagonal. Este es 40%, 30%. Entonces yo podría decir que aproximadamente es, a ver, 35, puede ser 38%. Es un valor aproximado. La temperatura de punto de rocío. Recuerden, la temperatura de punto de rocío lo habíamos visto por aquí. Si estamos ubicados en este punto, entonces lo desplazamos hasta que llegue a la curva de equilibrio, y esto vendría a ser la temperatura de punto de rocío. Entonces aquí simplemente es cuestión de prolongar esta línea, lo prolongamos hasta que corte a la curva de equilibrio. ¿Y qué temperatura es esta? Bueno, acá es 5, aquí es 6, es un poco menor a 5, 5,4 puede ser. Entonces 5.4 grados Celsius. La entalpía también lo puedo sacar de aquí. Esta es la escala de entalpía. Si ubico este punto y sigo esta línea, voy a tener aquí una entalpía de aproximadamente 34,2 puede ser kilojoule por kilogramo. 34.2. La temperatura de saturación adiabática es, a partir de este punto sigo esta trayectoria, y este vendría a ser la temperatura de saturación adiabática. Recuerden que en el caso del sistema aire-agua, la temperatura de saturación adiabática y la temperatura de bulbo húmedo son similares, es decir, estas curvas de saturación adiabática son paralelas, son iguales a las de bulbo húmedo. Por lo tanto, la temperatura de saturación adiabática es igual a la temperatura de bulbo húmedo. Eso es solamente para el caso aire-agua. El volumen específico. Aquí está el volumen específico. Son estas líneas que van en esta dirección.
Bueno, lamentablemente no hay muchas. Este es punto 85, este es punto 8 y este punto está más o menos, a ver, ¿cuánto? Puede ser 1, 2, por acá, 3. Yo diría que punto 80 y, a ver, no, punto 83 y algo más, punto 83.5, 0.835 me parece. Punto 8, punto 85, me parece que está por ahí. Bueno, vamos a ver. El porcentaje de saturación es la relación entre esta humedad y la humedad saturada a las mismas condiciones. Bien, así que ahora voy a insertar acá una línea porque me estaba faltando entonces este Y', pero saturado. Entonces esto vendría a ser aquí, tendría que continuar esta recta, esta línea que está aquí, hasta que intersecte a la curva de equilibrio, o la curva de saturación, que es más o menos aquí, 20 grados. Aquí ven, subo hasta que choque a esto y esto luego lo extiendo hasta aproximadamente 14,6, es decir 0.0146 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Entonces el porcentaje de saturación vendría a ser esta humedad entre el máximo valor que podría alcanzar a esa temperatura de bulbo seco por 100. El porcentaje de saturación es 38%. La presión parcial, eso lo puedo obtener de esta ecuación. Para eso voy a necesitar los pesos moleculares, ¿no? Voy a colocar por aquí la masa molecular del agua y por aquí la masa molecular del aire, componente B, aproximadamente 28.8. Entonces este pasa a multiplicar, este pasa a dividir y es cuestión de despejar aquí la presión parcial, ¿no? La presión parcial va a ser igual a esta humedad multiplicado por el peso molecular del aire entre el peso molecular del agua, ¿okay? Ya tengo esto, y multiplicado por la presión aquí un bar, o perdón, una atmósfera, entre, a los paréntesis, aquí sería 1 más otra vez la humedad por el peso molecular del aire y el peso molecular del agua. Lo que estoy haciendo aquí es estoy despejando esta presión parcial, ¿no? Estoy despejando, me sale esto, .2089 bar. Y por último, la composición, la fracción molar, pues esto lo puedo obtener dividiendo la presión parcial entre la presión total. Listo. Ya tengo toda esta información que lo he extraído de la carta ciclométrica, aquí, de la carta ciclométrica, solamente teniendo la presión del sistema. Claro, porque la presión era una atmósfera, porque si no hubiese sido una atmósfera no pude haber hecho eso, y teniendo la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo. Nada más, solo con eso ya tengo toda esta información. Otra forma que ustedes podrían utilizar es, por ejemplo, utilizando el complemento que les he alcanzado en Excel. Bueno, la humedad usted lo puede calcular con el comando YW, es humedad, eso le da kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Solo necesita la temperatura de bulbo seco en Celsius, la temperatura de bulbo húmedo en Celsius y la presión total en bar. Con eso, bueno, según el complemento es .2054. No está muy alejado. Ahora, tampoco no es que este sea el valor exacto, porque ya lo hemos sacado así, más o menos tanteando, pero bueno. La humedad relativa también se puede calcular con el comando HR, humedad relativa. Aquí también la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo y la presión total. 37%. No hay un comando para la temperatura de punto de arrocido. Para eso no, tendría que ser esta temperatura de acá. Sin embargo, podríamos nosotros
obtenerlo. A ver, si dado que conocemos esta humedad, que es esta que está aquí, la humedad constante, ya, eso no hay un comando para eso, pero podríamos nosotros intentar estimarlo. ¿Cómo así? Miren, yo voy a colocar aquí una temperatura, ¿ya? Voy a suponer una temperatura. Entonces digo, bueno, aquí ya tengo más o menos la respuesta, ¿no? Así que voy a aprovecharme de saber. 6 grados. Y creo que es la temperatura de punto de rocío. Muy bien. Voy a insertar acá unas 2 líneas. Y fíjense ustedes. Ya, estoy suponiendo que es 6 grados. Ahora, la temperatura de punto de rocío corresponde a una temperatura ubicada en este punto, que es el punto de saturación, o sea, el punto donde el aire está completamente lleno de agua. En este punto, si tuviésemos un aire húmedo a estas condiciones, el aire estaría con 100% de humedad, ¿correcto? El aire estaría con 100% de humedad. Entonces, si es así, yo podría estimar la humedad relativa, miren, utilizando el comando humedad relativa. Me pide 2 temperaturas, ¿no? La de bulbo seco y la de bulbo húmedo. Yo conozco la humedad absoluta, entonces yo podría estimar esta humedad, pero esta humedad va a ser cuando nos encontremos aquí en este punto de saturación, que yo sé que debería ser 0.00542, porque esta humedad es constante. Esta humedad es igual a esta humedad que está aquí. Entonces voy a calcular esa humedad. Pero aquí me piden 2 temperaturas, la de bulbo seco y la de bulbo húmedo. Como estoy en este punto, aquí la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo es la misma. Entonces es esta, la de bulbo seco, y también es esta, la de bulbo húmedo. Y la presión, bueno, es un bar. Y como era de esperarse, no salió pues 0.20542. Correcto. Y eso es porque esta temperatura está mal, bueno, es incorrecta. Si le pone 7, peor. Entonces voy a calcular acá la desviación. ¿Okay? La desviación, valor absoluto de esta humedad que he obtenido menos esta humedad que es la que debía haber obtenido. Y le voy a aplicar solver. Y digo, mi objetivo es que esta celda sea tenga el menor valor posible, y para ello voy a ajustar esta temperatura. Resuelvo. Aquí está, ¿eh? Para la entalpía hay un comando que es HS, y aquí solamente usted necesita ingresar la temperatura del aire en Celsius, es este de aquí, y la humedad absoluta del aire en kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, o sea, este de aquí. Con eso ya tienes tu entalpía, 33.9, aquí saqué 34. Para la temperatura de saturación adiabática, bueno, aquí no hay necesidad de hacer ningún cálculo porque esto es 12, es la misma temperatura de bulbo húmedo, así que ahí no hay mayor problema. Para el caso del volumen específico, bueno, aquí hay un comando que calcula propiedades de aire húmedo, y uno de ellos es la densidad, pero la densidad en kilogramos por metro cúbico. Esto vendría a ser la inversa de la densidad. Bueno, entonces voy a poner aquí 1 entre la inversa de la densidad, y la densidad la puedes calcular utilizando el comando propiedad _ de aire húmedo, abre paréntesis, y aquí lo que se te pide es que indiques qué propiedad, en este caso entre comillas la densidad, cierra comillas, coma, la temperatura del gas en Celsius, o sea la temperatura de bulbo seco, luego la presión en bar, o sea la presión, y finalmente la humedad, el porcentaje de humedad relativa, este que está aquí. Cierra paréntesis. Aquí está tu
volumen específico. Salió bastante cercano, ¿no? 0.8321, acá 0.835, bueno, estuvo por ahí. Esta humedad de saturación, bueno, aquí esto no nos está viendo el porcentaje de saturación, pero bueno, igual, esta humedad de saturación, recuerda, era esta que está aquí. Si es que subía con la temperatura constante hasta llegar al punto de saturación, tenía la humedad de saturación. Entonces esta humedad yo lo puedo calcular si es que considero que la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo son iguales. Entonces aquí simplemente voy a poner YW. La temperatura de bulbo seco, bueno, es 20, y la temperatura de bulbo húmedo también 20, ¿no? Entonces la presión, cierro, hasta punto 0.147. Bueno. Y este porcentaje de saturación, ya sabemos que aplicamos la fórmula, es dividir esta humedad del gas entre la humedad de saturación y por 100. Bueno, estas dos son puras fórmulas, la presión parcial y la concentración. Lo puedo copiar simplemente, pero tengo que asegurarme que esté F4. No le he puesto F4. Ya, entonces aquí voy a tener cuidado. Este es F4, F4. Listo, lo copio. Y aquí, este de aquí es F4. Fíjense que salvo en esta temperatura de punto de rocío, donde hay que hacer hay un artificio aquí para obtener el valor, los demás valores lo puedo obtener con el complemento y dan resultados, bueno, bastante exactos, ¿no? Ojo, no, y con esto no estoy diciendo que este sea el valor exacto, porque esto lo hemos sacado más o menos tanteando nada más en el diagrama, pero están por ahí, ¿no? Es una buena relación. Otra alternativa pues podría ser que usted aplique las ecuaciones que están acá, ¿no? Estas ecuaciones calcular la presión de vapor del agua, la temperatura, estas ecuaciones para, por ejemplo, calcular la entalpía. Eso puede ser también una alternativa, ¿no? Aplicar las ecuaciones. Pero aquí les estoy mostrando una forma bastante rápida para poder calcular o estimar esas propiedades del aire húmedo, ¿no?